En esta mañana todas las iglesias nuestras están acercándose a esta lectura de la escuela bíblica basada en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 en adelante hasta el capítulo 4 y verso 2. Todos aquellos hermanos y hermanas que tienen la revista dominical El Discípulo, siempre es bueno que usted sepa que cuando llegue esta revista dominical, si está a su alcance poderla obtener, hágalo. La realidad es que no hay ninguna iglesia en este momento que produzca una revista dominical del calibre del Discípulo, escrita contextualmente, obviamente basada en la palabra del Señor, dejándose llevar por la propuesta ecuménica y mundial de los temas que se supone que la iglesia cristiana cubra en ciertos periodos. Así es que siempre que usted pueda, adquiérala. Se supone que ya esté próxima a llegar la del nuevo semestre. Esta llega hasta febrero. De hecho, anoche nos enviaron un comunicado que hay problemas con los envíos, con el barco, con qué sé yo cuántas cosas. Pero si no llegara a tiempo, se sacarán copias para que se tengan las primeras lecciones de marzo. Una iglesia que proclama la palabra de Dios ha sido el tema para nosotros a través de este año, para esta iglesia local. Así es que el tema de la lección no es nuevo para la iglesia en University Gardens, porque desde enero arrancamos con este tema precisamente. El tema de la convención es inspírate en la palabra de Dios. Así es que inspirados e inspiradas en esa palabra, yo les invito a que usted, si no tiene la revista dominical El Discípulo, pueda entonces abrir su Biblia. Obviamente podemos proyectar todas las citas habidas y por haber en la pantalla. ¿Saben qué? Lo que pasa es que acontecería lo que nos pasa con los celulares. Si usted me pregunta a mí, el teléfono de mi hijo, créame lo que yo no lo sé. Yo lo tengo que buscar aquí, no me lo aprendí. No me lo aprendí porque como el teléfono celular me da el contacto y ahí mismo yo marco. Pero si hubiese pasado eso 15 años atrás, usted me pregunta, yo sé ese, sé el otro, sé. Pero ya mi mente sé que se acomodó a la facilidad de la tecnología. Eso no está del todo mal, pero de alguna manera descargamos funciones importantes en aparatos tecnológicos y se va embotando un poco esa memoria y ese ejercicio mental. Y pudiéramos proyectar todos los versos, todos los textos en la pantalla porque la facilidad la tenemos. Sin embargo, a mí me gustaría que usted no perdiera la destreza de buscar en su Biblia, de saber cómo se maneja el buscar en la Biblia, porque eso es parte también de nuestra herencia, es parte también de lo que nosotros aprendemos de la Escritura. ¿Dónde están esos libros? ¿Cómo se buscan esos libros? Antes de que esta Segunda de Timoteo, obviamente, se cae de la mata. Si es segunda, está después de ¿qué? De la primera, ¿verdad? ¿Y está antes de qué? Antes de que está Segunda de Timoteo. ¿Y después de qué? No nos estamos comunicando. Segunda de Timoteo está después de primera. Pero después de Segunda de Timoteo, ¿qué hay? Tito y no Navarro. Búsquelo para que usted sepa que eso es así. Alguien me dijo por ahí Colosenses, otro dijo Tesalonicense, ¿verdad? Pero no, ninguna de esas. Después de Segunda de Timoteo está Tito. ¿Sí o no? ¿Y cuántos capítulos tiene Tito? Es una epístola relativamente corta. ¿Cuántos capítulos tiene? 3. ¿Y cuál es la más corta después?
Filemón, ¿cuántos tiene? Un capítulo nada más. ¿Viste? Esas cosas las aprendimos en las clases de primario, de juveniles, de jóvenes, porque se nos enseñaba Biblia. Se nos enseñaba Biblia, no solamente a entender el texto bíblico, a saber cómo estaba configurada la Biblia, a saber cómo se formó la Biblia, a saber cómo buscar en la Biblia. Y habían debates y todo, nosotros hacíamos debates y todo. Pero eso se ha ido perdiendo en el camino y eso tiene una razón histórica que quizás no la vamos a discutir en esta mañana, pero todo eso hay que recuperarlo, hermano y hermana. Porque si en lo poco nosotros no sabemos acercarnos a la Biblia y el manejo de lo rudimentario, ¿cómo va a ser en lo más? Así es que eso es otro tema, pero está vinculado al de hoy, no nadie se engañe. Muy bien, vamos entonces a 2 de Timoteo y capítulo 3, debo decir, y versículos del 14 en adelante. ¿Lo tienen? Bendito es Dios. Vamos entonces a leer, si podemos, todos a un mismo tiempo. Yo sé que hay distintas versiones, que eso es buenísimo también, la variedad de versiones, pero a la hora de congregarnos, por eso es que quizás proyectamos en la pantalla casi siempre para tener una sola versión. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente: si Dorelis tiene 2 de Timoteo 3, que me lea entonces del 14 al 17. Del 14 al 17, y si no hay otro micrófono, déjame ver si este está prendido. Aquí, ahí. Muy bien, pues úsate ese. Leemos la escritura, hermanos y hermanas, las que nos convocan esta noche, en esta mañana. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y se añadió 2 versículos más, que está en el capítulo 4, que dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. El reverendo Juan Figueroa, que es la persona que escribió esta lección, en el análisis de la escritura deja estos 2 versículos del capítulo 4 y después al final retoma un poco de una manera bastante somera. Así es que nos vamos a concentrar hoy más en los que Dorelis ha leído, y quizá el domingo que viene en la predicación yo pueda tomar del capítulo 4 el 1 y el 2. El propósito de la lección, vamos entonces a pasar ahí, es clarificar la noción de lo que es la inspiración divina en las Escrituras. ¿Van conmigo? Concienciar sobre los frutos que produce la palabra de Dios en los creyentes y recalcar que como iglesia prediquemos a todos la palabra, y esa palabra que predicamos a todos la predicamos ante Dios y ante Jesucristo. Eso lo vamos a abundar un poquito más adelante. Así es que esos son los 3 propósitos que nos tiene la lección de esta mañana. En la introducción se nos dice, de una manera resumida, la estoy poniendo ahí, lo siguiente, y son verdades que afirmamos. ¿Y cuál es la primera? Que Dios se ha revelado mediante su palabra. Claro, Dios también se revela, como dice Romanos, mediante su creación.
Los que no conocieron a Dios, dice el escritor a los romanos, mediante su palabra, pudieron haberlo conocido a través de lo creado. Porque sí, la creación da ¿qué? Testimonio de que hay una mano creadora, de que hay un Dios creador detrás de todo lo que usted ve, detrás de todo lo que existe, hay un Dios que ha creado. Pero en la lección de esta mañana se nos afirma, y nosotros lo afirmamos, que Dios se ha revelado mediante su palabra. En el pasado también dice el texto bíblico que Dios se reveló mediante sus profetas, mediante la creación, mediante su Hijo Jesucristo y mediante su palabra. También en la introducción se nos dice que Cristo es la manifestación plena de su palabra. Como dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, primeros versículos. Eso ni lo tienen que buscar. Ahí está. Joaquín está, el biblista por excelencia, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Este era desde el principio. Pero Juan sigue de alguna manera caminando en el pensamiento teológico y nos está diciendo que Jesús es el verbo, que Jesús es la palabra, es el logos. Así es que Cristo es la manifestación plena de su palabra. Y en el tercer momento nos dice, obviamente, que Jesús, lo que acabamos de afirmar, es la plena revelación de Dios. El bosquejo de la lección, aquellos que tienen la revista dominical, nos ubica más o menos en esto. En primer lugar, exhortación a persistir en la palabra aprendida. Y eso está en los versículos del 14 al 15a. Cuando decimos 15a, 15b, 16a, 16b, es que el versículo es completamente prolongado, ¿verdad? Para poderlo dividir en dos partes, en A y B. Y que el A puede estar afirmando un principio y el B puede estar reforzando ese principio o, punto y coma, entrando en otro pensamiento. ¿Estamos hasta ahí? Así es que el primer momento del capítulo 3, versículos del 14 al 15a, es exhortación a persistir en la palabra aprendida. Quiere decir, hermano y hermana, que la palabra escrita, la palabra de la Escritura, la palabra del Señor se aprende. ¿Cuántos dicen amén? Se aprende. Pero no se aprende como el papagayo. Hay una función en esa palabra. En el bosquejo de la lección, el versículo 15b nos dice que la palabra hace sabio a la persona. ¿Para qué? Para salvación. Pudiéramos mirar otra perspectiva. Hay gente que le gusta saber la Escritura para contender, para argumentar. Pero nos está diciendo el texto bíblico en esta mañana que la Escritura nos debe hacer sabios. ¿Para qué? Para que usted se pueda salvar. Sabemos que quien salva es ¿quién? Cristo. Pero Cristo es revelado en esa palabra. Usted conoce a Cristo a través de la palabra revelada en la Sagrada Escritura. Así es que fíjense que es, ¿verdad?, toda una cascada de argumentación lógica que nos va llevando de una verdad a otra y a otra. Las Escrituras son inspiradas por Dios, versículo ¿cuál? 16a. Y los versículos del 16b al 17 nos habla de los frutos del conocimiento de esas Escrituras. Ahí está el bosquejo muy claro, muy claro. Yo voy a hacer una pregunta, si usted la quiere contestar con su mano levantada, la levanta, si no, no la levante. ¿Cuántos estudiaron la lección de hoy? ¿Cuántos la leyeron, la miraron? Muy bien. No voy a decir nada. Segunda de Timoteo 3:14. Nos vamos al análisis de la Escritura.
Alguien que lea ese 3:14, por favor. Y si no tiene el micrófono, pues que lo lea en voz fuerte. ¿Quién lo tiene? Sí, Nilda. Muy bien. La Reina Valera del 95 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Cuando miramos ahí la lección de esta mañana, parte de los comentarios a ese verso bíblico, eso se llama exégesis. Cuando usted tiene un texto bíblico, usted busca ampliar el conocimiento de ese texto bíblico. Y usted va a comentarios serios de biblistas, comentaristas, exégetas, que ya hicieron la investigación, que ya buscaron en el idioma original, que ya buscaron en todos los comentarios serios que hay, cuál es el contexto de ese pasaje, el contexto social, el contexto económico, el contexto político, el contexto religioso. Y una vez ese exégeta, ese biblista, va haciendo todas esas averiguaciones, lo va compilando en un comentario. Hay comentarios para todos los libros de la Biblia, comentarios bíblicos y exegéticos. Obviamente el reverendo Juan Figueroa lo que hace es que escoge de todo eso que se dice, de ese verso, algo sencillo, ¿verdad? No va a llenarnos del griego, ni va a llenarnos de tantas cosas que hay, sino que escogió lo que él entendió era importante para nosotros en esta lección. No obstante, hay algo que yo eché de menos en la lección, y es el contexto de ese libro y obviamente de ese capítulo, porque es Pablo quien está escribiendo esa segunda carta. Y es Pablo quien escribe ¿a quién? A Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Timoteo es un hombre joven que había recibido un llamado ¿a qué? A ser pastor. Y Timoteo era ¿quién? Además de ser un joven con un llamado pastoral. ¿Cuál era la afinidad? ¿Cuál era el vínculo? ¿Cuál era la relación de Timoteo con Pablo? Lo podemos ver desde antes de las dos epístolas. ¿Alguien sabe en dónde más se menciona a Timoteo, además de primera y segunda de Timoteo? Lo acompañaba en sus viajes, llegó a ser acompañante en uno de sus viajes. Pues entonces los biblistas aquí deben buscar después en Hechos, porque ya hay un vínculo, hay un lazo, hay una relación, hay una amistad, hay una fraternidad. Y de hecho, los comentaristas en sus investigaciones entienden que Timoteo es hijo espiritual de Pablo. Si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cuántos tienen hijos espirituales? Déjame hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos tienen hijos del vientre, de sangre, de sangre? ¿Cuántos tienen hijos e hijas? ¿Verdad? Second question. ¿Cuántos tienen hijos o hijas espirituales? Se supone, hermanos y hermanas, se supone. Eso es acá exégesis mía. Que sus hijos del vientre sean también hijos e hijas espirituales, se supone. De acuerdo ahí a lo que después vamos a ver de Loida e Eunice, se supone. Pero además de nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, que hemos parido, hay hijos e hijas espirituales. ¿Y cómo se definiría eso de un hijo o una hija espiritual? Rapidito, eso no hay que pensarlo mucho, ayúdenme, que yo no quiero comerme esta clase sola. Nilda.
Muy bien, por ahí va la cosa. Y no hay que añadir nada más, ella lo ha dicho todo, ¿verdad? Es cuando alguna persona, de alguna manera, se convierte para ti en ese nuevo creyente, en esa persona que inicia unos pasos en la fe, pero puede ser un viejo creyente con un llamado especial, con un llamado particular. En este caso, Timoteo tenía el llamado a ser ¿qué? Pastor. Y fíjense que la Biblia no nos habla a nosotros tanto de Pablo como pastor per se. Nos habla más de Pablo como apóstol, nos habla más de Pablo como ese que iba ¿qué? De lugar en viajes ¿qué? Misioneros, lo dice el libro de los Hechos o no lo dice. E iba allí que levantando una iglesia, lo que hoy se llama plantación de iglesias, ¿verdad? Pero allí levantaba ¿qué? Una misión, levantaba un grupo de creyentes y no estaba mucho tiempo, no estaba tanto tiempo en los lugares. Se cree que donde más estuvo fueron 3 años, donde más estuvo. Y se cree que donde más pudo entrelazar un vínculo pastoral fue con la iglesia ¿de dónde? De Filipo. Así es que Pablo no estaba mucho rato. Sin embargo, fíjense que es mentor de un joven que iba a ser pastor. Así es que fíjense que es interesante ¿verdad? Ese acercamiento de ambos. Entonces yo creo que es muy importante decir lo que estamos diciendo, porque si no ubicamos ese capítulo ahí, en las aspiraciones y en el llamado y vocación de Timoteo, pues quizás no le sacamos todo lo que dice el texto bíblico. Ahora bien, ¿qué nos dice también otro capítulo de Timoteo cuando vemos de su juventud? Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice también Pablo, ¿verdad? Que no te menosprecien porque eres joven. Que nadie piense que porque eres joven Dios no te puede llamar para entregarte una gran responsabilidad, como es el ministerio o el pastorado. Así que por ahí es que van las rutas en esta mañana y es importante decir aunque sea esa pincelada. Ok, nos vamos entonces otra vez al capítulo 3 y versículo 14. Nos dice, y lo leo nuevamente, por tercera vez lo estamos leyendo, importante. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es importante también eso, hermanos y hermanas, porque ¿quién es el primer maestro de lo que es el Evangelio? Jesús. Jesús es el primer maestro de lo que es el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. ¿De quién aprenden entonces los discípulos? De Jesús. Llamados también apóstoles. Y luego los apóstoles, cuando les toca enseñar, ¿verdad? A todo aquel que viene como converso, como creyente, que viene a los caminos de la fe cristiana, esos apóstoles de alguna manera, ¿verdad? Evocan e invocan lo aprendido. Así es que la fe de los apóstoles está fundamentada en Jesucristo. Ahí de primerita mano. Ahí no hay muchas capas de historia. Ahí no hay mucho espacio histórico de tiempo. Jesús vivió, Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús hizo el bien, Jesús perdonó, Jesús sufrió, Jesús fue a la cruz, Jesús murió en la cruz, Jesús fue al sepulcro, se levantó de la tumba, resucitó, caminó, anduvo con aquellos unos cuantos días y luego ¿qué? Ascendió al Padre, dice Hechos capítulo 1, ¿cierto? Miren, esos son los rudimentos. Los rudimentos, eso los niños nuestros de la clase de los primarios tienen que saberlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo saben,
entonces no están aprendiendo las cosas más elementales del Evangelio. Y yo sé que aquí eso no se hace y las maestras nuestras son muy responsables y hay un material muy bueno que se utiliza, pero no podemos reunir a los nenes y a las niñas para enseñarle Pocahontas en el salón de escuela bíblica dominical. Eso lo ven en su casa o eso lo ven en el cuido. Pero a la escuela bíblica se viene ¿a qué? A aprender ¿qué? La palabra. Todo eso que yo le estoy narrando a ustedes, yo no lo aprendí en el seminario evangélico. Yo fui al seminario evangélico ya con Biblia. Yo fui al seminario a aprender otras cosas. Pero cuando entré al seminario evangélico, ya yo sabía lo que era la Biblia. Ya yo sabía lo que es el rudimento de la fe. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es que hay que asistir a la escuela bíblica. Aprovecho la coyuntura. Hay que asistir a la escuela bíblica. Por eso los padres y madres, abuelos y abuelas que tienen niños aquí, más ahorita lo vamos a decir, no lo voy a adelantar. Ok, la fe de los apóstoles está fundamentada en Jesucristo. Así que esos apóstoles están enseñando lo que han aprendido de primera mano. En segundo lugar, en ese análisis del versículo 14, estamos solamente en el 14, la predicación cristiana está fundamentada en ¿quién? La predicación cristiana está fundada en ¿qué? Fundamentada en, si es cristiana, tiene que estar fundamentada en Cristo, no en el espagueti volador, no en Hare Krishna, ¿verdad? No en otras filosofías o en otros movimientos esotéricos. Por eso es que estamos afirmando que la predicación cristiana tiene que ser cristocéntrica. Y hoy los púlpitos están llenos de positive thinking. ¿Sí o no? Bueno, porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Un pep talk, ¿verdad? Que yo salga de allí pompeado. ¿Pero pompeado con qué? De hecho, el padre del pensamiento tenaz positivo, que fue el que cambió en gran medida la ruta de la predicación cristiana en los Estados Unidos, fue Norman Vincent Peale. Búsquelo después. Pensamiento tenaz positivo, un tremendo predicador, un tremendo exponente de las Escrituras. Sin embargo, desvió la ruta bastante, porque de alguna forma se ubicó mucho en el asunto del positive thinking. Y eso fue entonces lo que fue dominando su predicación. Claro, el auditorio se llenaba, porque la gente estaba buscando que le enseñaran a pensar positivamente. Y de hecho, Norman Vincent Peale es hijo, yo creo que él murió, era hijo de un ministro evangélico. Él sabía el texto bíblico. Él sabía el uso de las Escrituras y la función. Pero algo pasó en el camino, algo pasó. Y aquel auditorio se llenaba de gente. Pero según se llenó, a los años también se vació. Porque de eso usted no puede sostener un ministerio cristiano. Lo otro que dice el análisis de la Escritura es que Pablo y Timoteo se enfrentaban a maestros judaizantes que ponían la ley de Moisés por encima de todo lo demás. Eso no es nuevo. Alguien dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es que hoy también vemos que hay maestros y maestras, predicadores y predicadoras que anteponen la ley de Moisés al evangelio de Jesucristo. Pablo y Timoteo se estaban enfrentando a eso. Por eso esos consejos, ese también es un contexto religioso que estaba permeando esa carta. Y lo próximo es que Pablo destaca que a Timoteo
Esto es bien importante, bien importante. ¿Lo formaron qué? Personas verdaderamente cristianas. ¿Quiénes fueron esas personas? Su madre y su abuela. Porque se dicen los exégetas, hablando ahorita de exégetas y comentaristas, que el padre de Timoteo era pagano, no era converso, no era convertido al cristianismo. Otros dicen que no, que el padre de Timoteo estaba ausente, que no estaba presente, ¿verdad? Bueno, pues usted tiene que escoger. Yo no escojo ninguna. Sencillamente hay dos personas que formaron la vida de este joven. Y fíjense, dos mujeres. O sea que el asunto de las jefas de familia no es nuevo tampoco. Que en aquel tiempo también había mujeres prácticamente criando solas. Y ahí hay dos mujeres. La abuela, ¿cómo se llama? Loida. Y la madre, Eunice. Qué lindos esos dos nombres, ¿verdad? Eunice y Loida. Y aquí hay una Loida. Acuérdense de Loida, que está en un hogar de cuidado. Y hay otra hermana que se llama Eunice, que tampoco está en medio nuestro, está en su casa. Que dicho sea de paso, aprovecho esta coyuntura para decir que el cuerpo de ancianos hace 2 domingos nos movimos al hogar de Eunice. Y allí el Señor nos visitó. Yo no le puedo describir lo que nosotros vivimos allí, porque mis palabras pueden quedar cortas, pero sí les puedo decir que el Señor nos visitó. Y el Señor se derramó allí de una manera bien poderosa. Y que doña Eunice se sentó en el piano y estuvo tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando. Himnos, canciones, hasta se nos fue para allá para la Navidad. Y aún desmemoriada como está, no se le han olvidado ni los bemoles, ni se le han olvidado los sostenidos. Y le digo esto porque cuando de pronto ella decía, hay un bemol atravesado. Como que pero todo lo tocó excelente. Aquí están los ancianos que pueden, ¿verdad que sí, Nilda, Lilian, Carlos? O sea, el asunto de que los himnos más difíciles, ella los tocaba con gran elegancia y de una manera asombrosa. Pero puede que alguna nota que nosotros ni nos dábamos cuenta, ella decía, es que había un bemol atravesado. Dios la bendiga allí en su hogar. Así es que Pablo destaca que a Timoteo lo formaron personas verdaderamente cristianas. Por eso es que dice, sabiendo de quién has aprendido. O sea, ahí no te pasaron chavo por vellón, ¿verdad? Ahí lo que te enseñaron tu mamá y tu abuela está basada en la sana escritura. Ahí no hay tintas medias. Y en esas personas se puede confiar. Nos movemos rapidito porque el tiempo apremia al versículo 15a y 15b. Pero vamos al 15a primero. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Tendrá alguna, no quiero usar la palabra ventaja, pero algún valor, alguna ventaja? Saber y haber aprendido las sagradas escrituras. Toda época es buena, es importante para aprender las sagradas escrituras, pero como ahí nos está hablando de la niñez. Porque, hermanos y hermanas, los maestros y maestras aquí, las personas que saben el asunto aquí de las etapas de desarrollo, ¿por qué será importante que desde la niñez? ¿Usted piensa que un niño de 1 año puede aprender la Sagrada Escritura? Sí.
De meses puede. De 2 años, de 3, de 4, de 5. Ajá, ok. ¿Por qué es importante? ¿Tienes ahí el micrófono para que me ayudes con el asunto? Porque no te oyen allá detrás. Porque marcará toda su vida. Marcará toda su vida. ¿Por qué más? Mhm. 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 Muy bien. Muy bien, Carmín. Amén. Muy bien, muy bien. Dos oportunidades más. Voy a dar 3. Mili, Jorge Darío e Ivonne. Y con eso cerramos la pregunta. Ajá. Ajá. Ujú. Muy bien, muy bien. Jorge Darío. Muy bien. ¿Y Ivonne? Ajá. Ujú. Ok. Pregunto, los que saben acá de eso. Dicen que en los primeros 5 años de la vida de cualquier ser humano se forma el carácter, ¿verdad? Esos primeros 5, 6, 7 años. Quiere decir que un niño o una niña enseñado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y en la sana doctrina. Eso es importante porque usted puede utilizar la Biblia también para oprimir. Usted puede utilizar un texto bíblico para deformar y decir lo que todo el texto evangélico y la propuesta de Cristo nos dice. Por eso es que tenemos que ser bien responsables en cómo vamos a utilizar esa escritura para formar carácter, para formar la persona, como dice Carmín, porque son personas. Ok, estamos hasta ahí. Tengo que seguirlo, hermanos y hermanas, porque si no, no terminamos. Seguimos entonces. La niñez, dice la revista dominical, es la época más conveniente y apropiada para conocer esa verdad de Dios. Lo segundo que afirma el pasaje desde la revista dominical es que la escritura da ¿qué? Sabiduría, que obra para salvación en Cristo Jesús. La escritura habla de la obra redentora de Cristo y nos lleva al propósito de la salvación. Volvemos a leer el texto. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿De quién habla? De las escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación en Cristo Jesús. Así es que ahí hay una sabiduría que nos conduce ¿a dónde?
a la salvación. Quien ignora la unidad entre Cristo y la palabra se lanza a la búsqueda infructuosa de otros caminos. Así es que es importante que usted pueda conjugar Cristo y Evangelio, Cristo y Antiguo Testamento, Cristo y el mensaje profético, Cristo y las cartas paulinas, Cristo y los salmos. Porque Cristo está atravesando toda la Escritura, todo el texto bíblico. Y claro, hay una diferencia entre los judíos y nosotros. Porque los judíos van a leer las antiguas Escrituras de Israel a la luz del Mesías esperado. ¿Sí o no? Nosotros los cristianos y las cristianas leemos toda la Biblia sabiendo que en ella hay un anuncio ya de la preexistencia, existencia y función de Cristo. Porque ya nosotros entendemos que el Mesías prometido ya vino, ya se encarnó. ¿Y vino en quién? En la persona de Cristo. Así es que en ese sentido, pues tenemos que establecer diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Quien ignora la unidad de Cristo y la palabra se lanza a la búsqueda infructuosa de otros caminos. De hecho, hoy hay movimientos, ¿verdad?, de la nueva era y otros movimientos que han surgido. Ahorita yo lo dije y se rieron, pero es la verdad y usted tiene que buscar cuál es, o sea, la iglesia del espagueti volador. Eso existe y eso tiene todos unos fundamentos. Pero cuando usted lee, no hay una conexión. ¿Entre qué? Entre Cristo y la palabra, que atraviesa toda la Escritura. Y sus fundamentos tampoco están en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y vemos muchos otros movimientos de hoy día donde eso no está. Los nuevos movimientos esotéricos te hablan mucho de la presencia crística. ¿Lo han oído? De la presencia crística en ti. Y te habla también de que tú eres un pequeño Cristo andante. ¿Verdad? Que esa presencia crística en ti te hace como un pequeño Cristo andante, caminante. Los cristianos y las cristianas desde la Escritura entendemos que Cristo a través de la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Pero Cristo es uno. Y vino y cumplió una función. Yo no soy Cristo, ni tú eres Crista, ¿verdad? Cristo es uno. Y ahí hay que hacer una diferenciación. Porque cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ahí hay una diferencia con lo que postulan los nuevos movimientos hoy, ¿verdad? De que tú eres un Cristo andante. La persona crística se encarna en ti. Esas son dos cosas diferentes. ¿Estamos hasta ahí, hermanos y hermanas? Seguimos. Versículo 16a. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese es el 16a. Aquí, Escritura se refiere al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, en ese momento, no se había escrito como lo conocemos hoy. Estaba en gestación. Así es que pronto, ¿verdad?, posteriormente, el Nuevo Testamento será considerada palabra de Dios, porque las promesas del Antiguo fueron cumplidas en Cristo. Así es que eso es importante que lo tengamos. Que cuando Pablo le dice a Timoteo toda la Escritura, se está refiriendo en ese momento histórico precisamente al Antiguo Testamento. Sin embargo, luego los cristianos y los distintos concilios que se fueron haciendo para hacer apologética, defensa de las herejías, entendieron que una vez configurado el Nuevo Testamento, incluye toda esa Escritura.
En segundo lugar, la naturaleza de la inspiración radica en varios elementos. En primer lugar, es acción salvadora, es inspirada por Dios porque es acción salvadora. En segundo lugar, porque señaló el advenimiento al mundo de Cristo. Búsquese rapidito, Hebreos 1, del 1 al 2. Ahorita no buscamos Lucas, pero no importa, cuando estábamos hablando del otro versículo. Búsquense Hebreos 1, 1 al 2. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Quiere decir que hubo una palabra inspirada por Dios. ¿A quiénes? A los profetas. Y que Dios habló en tiempos particulares al pueblo por medio de ¿quiénes? De los profetas. Amén. Luego, ¿qué nos está diciendo Hebreos? Que nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Y ese Hijo tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Así es que es importante. Por eso ahí añadimos esa cita. Cuando se habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras, frecuentemente se usa respecto a la autoridad de las Escrituras. ¿Qué autoridad tiene el texto bíblico? La mayoría de las personas cristianas estamos de acuerdo de que la Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Hay un amén a eso o no lo hay? Amén. De que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Ahora, hay tres posturas. La primera, que el Espíritu Santo se posesionó de todos aquellos que escribieron y que el proceso fue como un dictado del cielo. Esa es una primera postura que hay, o una de las posturas. Que Dios dictó todo desde allá arriba y acá el que recibía, escribía. La segunda postura es que la inspiración divina no ocultó ni la personalidad ni el estilo de cada autor, sino que los usó a fin de comunicar las verdades divinas. El autor de esta lección no entra en aspectos importantes de la configuración y conformación del texto bíblico, del libro bíblico, de los procesos bíblicos. Y es que antes de existir el texto escrito, existió la tradición oral. Y que era el mismo pueblo que una vez esa palabra se había recibido a través del profeta, ¿verdad? A través de Moisés, a través de alguno de esos que están en el Antiguo Testamento, eso fue pasando ¿de qué? De boca en boca. ¿Antes de qué? De poder redactar en pergaminos o en lo que existiera en ese momento de la historia. Luego entonces viene esa tradición escrita. Así es que usted tiene hoy la Biblia completita ahí, con todos los libros, pero eso no era así antes. Eso no existía de esa manera. Y eso de momento no se dice en la lección porque es como en una predicación. No todo se puede decir en una predicación. Y vuelvo, el reverendo Juan Figueroa escogió qué es lo que iba a qué, a enfatizar. Así es que hay
otra postura que es el extremo de las primeras dos. ¿Cuál es la primera que dije? Rapidito, repasando. Que fue dictada. Que fue un dictado de Dios, ¿verdad? Y que el que estaba abajo escribía lo que oía. ¿Cuál es la segunda? Que había, ¿verdad? Esa tradición oral de que esa persona, ese profeta, ese destinatario fue que inspirado por esa revelación. Y Dios utilizó a esa persona como ¿qué? Como un instrumento. Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y entonces hay una tercera. Que es que la Biblia es una obra inspirada como cualquier otra obra genial. Y como cualquier otra obra de envergadura debe leerse buscando verdades que pueden ser importantes para hoy. Ahí hay tres posturas. Ahora bien, la inmensa mayoría de los cristianos y cristianas hemos sostenido que la Biblia es inspirada por Dios y que Dios habla en ella y a través de ella. Los discípulos de Cristo afirmamos que Dios escogió e inspiró a personas para que sirvieran como comunicadores de Él, porque esas personas consagraron su vida en entrega y compromiso fiel. Amén. Así es que de todas esas posturas nos alineamos más con esa segunda, que la acabo de ampliar un poco más en este momento. ¿Estamos hasta ahí, hermanos y hermanas? Si usted piensa que es la primera postura, no vamos a entrar en esa discusión en esta mañana. Basta con decir que la Biblia, que el libro sagrado es inspirado por Dios. Amén. Y que porque fue inspirado por Dios, te inspira a ti. Porque la otra pregunta que debemos hacer, si somos responsables, es si la Biblia es inspirada por Dios, que ya dijimos que sí, ¿cómo te inspira a ti cuando tú la lees? Porque tú puedes decir en esta mañana, bueno, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y? Si no te inspira a ti, si no me inspira a mí, si no te toca a ti, si no me toca a mí, entonces se queda ¿qué? Trunca la cosa. Ese texto que fue inspirado debe inspirarte a ti y a mí. Y para eso está el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que las cosas tenemos que verlas, ¿verdad? En toda esa unidad. Muy bien. Ahora bien, habiendo dicho un poco sobre la inspiración, que es un debate en la vida de la iglesia que no termina. Eso todavía hay gente discutiendo eso, pero hubo concilios que se reunieron para dirimir ese asunto. Dice entonces el versículo 16b y 17. Toda escritura es útil. ¿Cuántos dicen que es útil? ¿Cuántos dicen que es útil? ¿Y qué es algo útil? ¿Qué es algo útil? Que sirve para mucho, dice Joaquín. Es una herramienta, ¿verdad? Toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, hay millones de libros extraordinarios. Si yo le pregunto a ustedes cuál es su libro preferido, aparte de la Biblia, usted puede señalarme quizás 2, 3, 4, 5, 10. Y hay uno que sobresale sobre esos. Pero la Biblia tiene de todo. De todo.
Y por eso hay tantas funciones ahí. Dice que es útil ¿para qué? Primero, eso usted se lo debe aprender de memoria. Vacíe su mente de otras cosas y llénela de ese texto. Toda escritura es útil para enseñar. Pregunta que le hago. Si yo en esta mañana me dirijo a usted y le digo, dígame qué escritura ha sido útil en su vida para enseñarle algo importante en su peregrinaje. ¿Pueden decir que hay algo que usted dice? ¿Puede usted señalar cuál es el texto o cuál es el libro bíblico o cuál es el pasaje? ¿Habrá alguien aquí que se atreve? No me lea el pasaje, no me haga una disertación tampoco del texto. Sencillamente dígame dónde se encuentra. Marina. Génesis 15. Salmo 27. Salmo 23. 46. Muy bien, Frida. Salmo 91, Juan 3:16. No te oigo, Carmen. Salmo 34. Salmo 103. Estoy hablando de enseñar, que le haya enseñado algo. Que cuando usted lo leyó, usted dijo, oh my God, esto es para mí. Y va a ser útil para esta situación por la que yo estoy atravesando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Ok, ¿qué después dice? Toda escritura es útil para enseñar. Una enseñanza es algo que se queda con usted para siempre. ¿Sí o no? ¿Útil para? Ajá, esa palabrita. Para redarguir. Y ahí, el escritor bíblico de la lección dice, redarguir es vencer por la fuerza de la verdad y del amor de Dios. Las fuerzas negativas de la temeridad, y él añadió también, no lo puse ahí, y de la soberbia, que atan al pecado y a la muerte. Esa fue una de las definiciones que él dio, pero pueden haber otras. La misma pregunta ahora con esta segunda función. ¿Puede usted señalar alguna escritura que haya sido útil para redarguirlo a usted? Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. No me vengan con que todas. Romanos 1:6. Romanos capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos ha sido una escritura útil para redarguirte. Eso está en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Te redarguye, ¿verdad? Ajá. Otra, por lo menos dos más, Carmen. Isaías 43. Ajá. ¿Y cuál otra? Ajá. Pues vamos a ayudarte en esta mañana. Ok, Ana Milagros, que está comenzando con nosotros, dice, yo no sé dónde está escrito, pero está. Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve desnudo y me cubristeis, porque estuve en la cárcel y me fuisteis a ver, porque estuve enfermo, ¿verdad? Y así, ¿no? Esa la redarguye a ella, porque a mí también. Porque a veces hay gente que tiene hambre y yo no le doy de comer. Porque a veces está el sediento y yo no le doy de beber. Porque a veces hay gente en la cárcel y yo no voy a visitarlo. Entonces cuando sigo leyendo y sigue diciendo ese texto, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí
Eso está en Mateo 25. ¿Estoy bien? Alguien que lo busque, por favor, para que entonces Ana Milagros aprenda hoy y no se lo olvide nunca, que eso que la redarguye está en Mateo capítulo 25, bajo el juicio a las naciones. ¿25 qué? 25:31, Ana Milagro, como si estuviéramos en la clase de primario. Mateo 25:31. Amén. Muy bien, ella no se le va a olvidar eso. ¿Cómo es? 35. 25:35. Estoy aquí de mi mente, pero ahí te lo están clarificando. Ok, rapidito. Con la misma pregunta, pie forzado, diga usted una escritura que ha sido útil para corregirlo a usted. Porque no es lo mismo redarguir que corregir. No es lo mismo. Porque el Espíritu nos redarguye y la palabra nos redarguye. Eso es que nos confronta. Y que una vez nos confronta sentimos ¿qué? Cierta ¿qué? Incomodidad, pesar en nuestro corazón, inquietud de que estamos frente a una conducta que hemos estado llevando a cabo que tiene que ser vencida por algo superior a ella. Pero a lo mejor ahí se queda. La palabra nos corrige. Cuando algo como la Escritura nos corrige, ¿qué se supone que pase en nosotros? Que haya una transformación y un cambio. Cuando usted corrige algo es que de la manera en que usted lo estaba haciendo, ya no lo puede seguir haciendo y tiene que cambiar ¿qué? La manera de hacerlo, la actitud, ¿verdad? Ajá. Por eso es que tenemos que ser corregidos. Y el texto bíblico y la Sagrada Escritura, cuando lo corrige a usted, tiene un efecto en su alma y en su espíritu que no tiene cuando lo corrige su mamá o su papá. O cuando lo corrige alguien que lo ama. Eso tiene efecto obviamente en nosotros. Pero la palabra, la Escritura, el texto sagrado tiene un poder que no lo tiene otro elemento humano. Amén. Una palabra que lo haya corregido usted. Rapidito. Salmo 1, versículo 1. Joaquín. Ajá. Mili. Romanos 12. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza Romanos 12? Mira a ver si lo buscas ahí rapidito. Romanos 12, ¿cómo empieza? Creo que habla de presentaos, ¿verdad? Vuestros cuerpos como ofrenda viva, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Hay poder. En la palabra de Dios hay poder. Usted tiene que permitir que sea poderosa en usted. Porque podemos leerla y leerla y leerla, así como quien lee una receta para cocinar. Pero si usted no coge el ajo, la cebolla y todo lo que dice y lo mueve y lo lleva a la hornilla, tú sabes, se queda la receta ahí. Así que es importante eso. Bueno, para instruir en justicia. ¿Alguna escritura en su vida que haya sido útil para instruirlo a usted en justicia? Espero por ustedes. Miqueas 6. Hombre, te he declarado lo que es
justo, ¿verdad? Amar justicia, misericordia, toda esa parte que es muy importante. ¿Qué más? Las bienaventuranzas nos ubican en la ética del reino. Todo ese sermón del monte de Mateo 5 y 6 y 7 es un tratado de ética. Si usted es cristiano y cristiana, tiene que comenzar por vivir ese sermón del monte. Fíjense que es lo primero que Jesús de alguna forma ubica como enseñanza ética. ¿Habrán cristianos sin ética? Ay, Padre, todo el mundo dijo que sí. Abundan, parece que abundan. Alguien que me diga una porcioncita de la ética de Mateo. Ahí, de ese sermón del monte. Una nada más, por favor. Porque dice que toda escritura es útil para instruir en justicia. Quiere decir que cuando usted lee el texto bíblico y se abre a él, ese texto le está diciendo a usted cómo usted debe vivir relaciones justas con los demás. No injustas, justas. Ahí se me han quedado más callados. Dímelo. Nadie me está ayudando. Ahí. Ajá. Ahí te habla de las bienaventuranzas. Hay que reconocer nuestra precariedad espiritual. Hay que reconocerla. Si alguien te pide ¿qué? Que si alguien me pide a mí esta estola, que yo voy a pensar y a decir, ay no, porque esta me la regaló mi mamá. Esto es un recuerdo de mami, ¿cómo yo se lo voy a dar? Yo le doy una que tengo por allí media. Pero ¿qué me dice a mí la ética del Nuevo Testamento? Que si alguien me pide esta estola, no importa lo que haya costado, no importa el significado que tenga, si esa persona la necesita, ¿qué yo hago? Toma, cógela. Y las pantallas también, Marina. O sea, que me tengo que quitar también las pantallas, que las compré en Grecia, y dárselas. Esa es la ética del reino, hermano, porque esa persona lo necesita más que yo. Es lo que está diciendo el texto. Ese que te lo pide, lo necesita más que tú. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué otra? Rapidito. Otra porción de la ética del reino. Ana Luisa. Pero hablé del sermón del monte, porque ahí hay amplitud. Bannering. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes en nuestro país tendrán hambre y sed de justicia? Está todo el mundo afinado aquí. Todos nosotros tendremos hambre y sed de justicia. O sea, que no son justos con el pueblo. No se ha sido justo con el pueblo. Hay hambre y sed de justicia. Pero ¿qué nos dice el texto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. O sea, espera en fe que la justicia de Dios llega. La justicia del Señor llega. Dios es justo. Y aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, un día Dios te hará justicia. Claro, la justicia de Dios no es a la usanza nuestra. Eso también hay que decirlo. Amén. Miren todo lo que le hemos sacado. No te lleves la estola. Miren todo lo que le hemos sacado a ese versículo 16b. Dice el reverendo Juan Figueroa, esta palabra convierte a la persona cristiana en un hombre y una mujer de Dios. Esa palabra nos enseña doctrina y ética, que es lo que acabamos más o menos de decir.
Los frutos de la palabra de Dios nos llevan a crecer conforme a la imagen de Dios revelada en Cristo. Podemos crecer a través de la palabra porque, estoy resumiendo entonces esa parte, ¿por qué? Nos redarguye de pecado. Si usted se deja redarguir por ese Espíritu de Dios en su palabra, usted crece. ¿Cuántos dicen que sí? Usted crece. Y ahí el Espíritu Santo y la palabra es un binomio. Una persona pecadora redarguida se hace sensible a la palabra, que a través del Espíritu Santo transforma la mente y la conducta. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la palabra del Señor tiene el poder de transformar las vidas. Ustedes todos son testigos de eso. Y yo también. Cuando leemos, meditamos y escudriñamos las Escrituras, adquirimos sabiduría para vivir una vida justa y justificada. ¿Estamos hasta ahí? Aplicación. Las Escrituras dan fruto que obran para salvación. Quien recibe la sabiduría de las Escrituras conoce a Cristo como Salvador y comienza a crecer por la inspiración y lectura de ellas que le capacitan para hacer toda buena obra. Alguien que me busque Juan 5:39. Juan 5:39. Ajá. Sí, el que la tenga que la lea. Fíjense que son palabras en los labios de ¿quién? De Jesús. Y vuelvo, todavía no se ha configurado el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está diciendo eso, quiere decir que Jesús se está refiriendo a todo el preludio profético de las antiguas escrituras de Israel respecto a Él. Pero como Él también, como Hijo de Dios y Señor, sabía el futuro, esa otra escritura del Nuevo Testamento también da testimonio de Cristo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ese nuevo tratado del Nuevo Testamento. Pero entonces, ¿qué nos dice ese texto con respecto a lo que hemos afirmado? Que hay que escudriñar las Escrituras. Que no solamente es leerlas, sino que hay que ¿qué? Escudriñar. Y cuando usted escudriña algo, ¿qué usted hace? Escarba, busca. ¿Verdad? Respecto al texto bíblico, pues usted lee ese texto, pero si hay otros textos que dan luz, usted busca ese otro texto y usted va ¿qué? Configurando un andamiaje bíblico. Así es que es importante. Ser perfectos significa santificados de tal manera que podamos santificar con la palabra y hechos en el nombre de Dios. ¿Por qué estoy hablando de perfectos? Porque el versículo 16 y 17, después que dice que todo eso de que es útil para enseñar, para redarguir, dice, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto, perfecta. ¿A qué perfección se está refiriendo? ¿A qué perfección se refiere? ¿Para qué? Para asemejarnos más a Cristo. Sabemos que hay uno que es perfecto, que no tiene defecto. ¿Que es quién? Dios en la persona de Cristo también. Usted y yo tenemos defectos. Pero en la medida que usted se acerca a la Sagrada Escritura y se acerca a una relación personal con Cristo, usted se va perfeccionando en esa voluntad de Dios para su vida. Así es que ser perfecto significa santificados, separados para obrar con Cristo como el modelo perfecto. Y usted entonces, siendo esa persona santificada, puede santificar con la palabra y con los hechos en el nombre de Dios. Amén. Cuando usted empieza el Padre Nuestro, ¿cómo lo recita? Padre nuestro
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso tiene mucha explicación. Santificado sea tu nombre. La palabra y la iglesia operan en reciprocidad. Eso es otro comentario que él hace con respecto a esos textos. ¿Estamos en qué textos? Ya estamos en la aplicación de los últimos. La palabra y la iglesia operan en reciprocidad. Ambas proclaman la verdad de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 6:7. Si lo pueden buscar, búsquenlo. Dice que crecía la palabra del Señor. ¿Y qué más dice? Y el número de discípulos se multiplicaba, dicen unas versiones, crecía grandemente en Jerusalén. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de este principio? Que cuando la palabra de Dios crece, también crece la iglesia que la proclama. ¿Qué fue lo que pasó con Norman Vincent Peale? ¿Verdad? Como les dije ahorita, con el pensamiento tenaz positivo, ese auditorio se llenaba. Pero aquello no era una iglesia. Usted puede diferenciar de lo que es una iglesia a lo que es un centro de reunión. Yo recuerdo una vez, imagínense si hace años, que fue con el reverendo Florentino Santana, que una vez fue a visitar a mi papá. Y la sala allí de casa de mis papás, estaban hablando papi y don Flor sobre unos movimientos que en ese tiempo se estaban dando en Puerto Rico. Y don Flor le dijo a mi papá, mira Paquito, ese lugar, no voy a decir aquí cuáles eran esos lugares. Eso es un centro de reunión, eso es como un revolving door. La gente entra y sale. Y vuelve otra vez a otra reunión y la gente entra y sale. Allí nadie se conoce. Allí no hay coinonía. Allí no hay sentido de cuerpo. Sencillamente la gente va porque está este gran predicador que predica y ora por la gente y algunos se sanan y ya. Se acabó. La gente fue a buscar su milagro, su beneficio. Eso no está mal. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero eso, cuando usted viene a lo que es iglesia, no lo es. Porque ¿qué pasa? ¿Qué define una iglesia? De acuerdo a la eclesiología paulina. ¿Ustedes han leído las cartas paulinas? ¿Qué define una iglesia? Una comunidad de fe. ¿Qué más la define? Una organización. ¿Qué más? Una organización donde hay ¿qué? Hay un líder, hay un pastor, ¿verdad? En algunas cartas paulinas se le llama obispo de las almas. El que ve y vela y vigila por la salud de las almas. Hay un cuerpo estructurado, y yo no me lo estoy inventando, búsquelo después en todas las cartas paulinas y las cartas pastorales. Amor fraternal, dones dados por el Espíritu a cada miembro, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo y que la palabra del Señor sea ¿qué? Enseñada, proclamada, entregada, vivida. Atención a las necesidades, ¿sí o no? Y usted puede seguir definiendo qué es una iglesia, ¿verdad? Así es que en ese sentido, hermano y hermana, traigo todo esto porque me acordé, Norman Vincent Peale, centros en Puerto Rico o en América Latina donde la gente va a escuchar y a recibir un milagro o una bendición, pero no hay compromiso de ningún tipo. Todo el mundo opera desde el anonimato. Y allí nadie me conoce, qué bueno que nadie me conoce, ¿verdad? Eso no es una iglesia, esos son centros quizás, no sé, de reunión evangélica, o le podemos dar otro nombre. Pero dice aquí
Hechos 6:7, que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos crecía grandemente en Jerusalén. Así es que cuando la palabra de Dios crece, también crece la iglesia que la proclama. Pero no solo en número, eso puede ser un elemento o un criterio de crecimiento. ¿Cómo usted mide el crecimiento de una iglesia? ¿Cuáles son los indicadores de crecimiento de una iglesia? El fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Para decir, la iglesia en University Garden está creciendo de manera integral. Servicio. Cada vez que digamos uno, hermano y hermana, usted en su nivel y carácter personal haga un check mark. ¿Para la derecha o para la izquierda? Si es para la izquierda, es que ahí yo no estoy haciendo lo que hay que hacer. Si es para la derecha, estoy ahí, estoy en el camino. Servicio, dijo alguien. Haga el check mark. Para el lado que sea. Bondad, ajá. Compromiso. Compasión, esos son los valores del reino del Señor. Oración, disciplinas espirituales. Tolerancia, sanidad, ajá. Misericordia, los valores. Sentido de cuerpo, lo tenemos. Unidad en la fe, la tenemos. Unidad de cuerpo, la tenemos. Amén. Todo eso, de alguna manera, ¿verdad? Se supone que esa palabra que se proclama domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo y en la semana, esté haciendo una operación espiritual en cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios crece, también la iglesia que la proclama crece. Por lo tanto, la Biblia, en la hermandad de la iglesia, consuela en el dolor. Yo voy a ir mencionando estos y usted, si ha vivido eso, me dice amén. Por lo tanto, la Biblia en la hermandad de la iglesia consuela en el dolor, ilumina en las tinieblas, fortalece en la debilidad, orienta en la confusión, acompaña en la soledad, levanta en la depresión, reprueba el pecado, mueve a los creyentes a hacer lo justo y lo correcto. Y sobre todo, proclama que Cristo es el Señor y es el Salvador de toda persona que cree en Él. Amén. Conclusión. Hemos afirmado que la inspiración de las Sagradas Escrituras radica el conocimiento de la salvación. Las personas cristianas, en segundo lugar, entendemos que el Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo Testamento. Que la fe en el Mesías que iba a venir está contenida en los libros del Antiguo Testamento. Las personas cristianas no pueden realizar su peregrinaje, escuche esto bien, si no acuden a las Sagradas Escrituras. Perdóneme, pero eso es así. No puede usted hacer su peregrinaje en la vida y su peregrinaje de fe si no acude a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios redarguye, debe decir ahí, corrige, instruye en justicia y conduce a la santidad de Dios. La fidelidad a la palabra de Dios hace crecer a la iglesia y la iglesia que crece integralmente es fiel a esa palabra. Y donde quiera que se predique el evangelio, la iglesia cumple su misión. Y donde no, la iglesia deja de ser. Hay muchos factores hoy que hacen que las iglesias evangélicas decrezcan. Las iglesias católicas han decrecido aún más. De hecho, parte del esfuerzo del Papa Francisco en todo este tiempo es buscando
algún tipo de acercamiento a todos esos feligreses que se fueron. Pero hay iglesias evangélicas, protestantes, que por demografía, que por posmodernidad, que por un extremado secularismo en sus países, han ¿qué? Desaparecido. Y permitieron en todos esos movimientos sociales, religiosos, políticos, económicos, porque es muy complicado, que todas las otras ideologías se la tragaran. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que hay que seguir proclamando esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y usted la proclama verbalmente, y para usted proclamarla la tiene que aprender y la tiene que estudiar. Usted la proclama en vida y acto. Lo que yo leí, lo que me redargulló, lo que me corrigió, lo que me enseñó, ahora yo lo tengo que vivir. ¿Es así o no es así, hermanos y hermanas? Y en una crisis como la que Puerto Rico vive en este momento, hay que proclamar la palabra, la buena noticia. Amén. La buena noticia del reino de Dios. Así es que hay un gran desafío en este momento que vivimos, ¿verdad? Porque la gente viene buscando esa palabra del Señor. Vamos a terminar